Mi nombre es Laura Aguirre, soy amiga de Piedad y soy también, bueno, empecé como licenciada en Administración y Dirección de Empresas, pero bueno, estuve de cooperante en la República Centroafricana y al volver mi vida viró un poquito y al final, pues nada, graduada en Psicología, terminando el máster de Psicología General Sanitaria, tengo un máster en Medicina del Sueño, estoy formada en hipnoterapia, psicología perinatal, una corriente que hay ahora de psicología muy potente, ¿no? Que es de la terapia basada en la mentalización, que habla mucho de emociones y tal, y todo esto me gusta decirlo no por nada, sino porque he dedicado mucho tiempo a formarme, ¿vale? Yo soy una persona muy inquieta y en el momento en el que veo algo que me interesa, pues me pongo a estudiar mucho sobre ello y bueno, simplemente para que os hagáis una idea de eso. El tema de la tecnología es un tema, bueno, es un tema muy bonito, pero también un poco complejo, digamos, ¿no? ¿Por qué complejo? Porque estamos en un mundo donde el mundo va mucho más rápido que nuestro desarrollo evolutivo. No nos ha dado tiempo a adaptarnos todavía a todas las cosas que el mundo nos está ofreciendo, ¿vale? De hecho, yo este curso lo preparé para hace un año y lo he tenido que modificar porque ya las recomendaciones son distintas, ¿vale? ¿Por qué son distintas? Porque ya tenemos evidencia científica de determinadas cosas, como por ejemplo, cómo se modifican, cómo la modificación que están generando las pantallas, ¿no? En todo nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque tenemos que entender sobre todo, bueno, yo creo que nosotros también, pero los niños están en un momento evolutivo, o sea, están creciendo, su cerebro se está desarrollando, el cerebro se desarrolla unas partes antes que otras y esto está afectando de una manera importante, ¿vale? Entonces, yo nunca digo, no soy fan de a todo no ni a todo sí, sino que soy muy fan de saber qué es lo que ocurre y yo decido cómo lo utilizo, ¿vale? Sabiendo lo que puede pasar, porque esto no es que ocurra siempre, o sea, no es que ocurra siempre, quiero decir, tampoco hay momentos en los que a lo mejor el uso de una pantalla, pues, bueno, pues puede ser bien, o sea, nos puede hacer bien, ¿vale? Entonces, siempre a mí me gusta, yo soy muy fan de las medias tintas, ¿no? Las medias tintas entendidas como el mundo de, no el blanco y el negro, sino todos los matices, porque cada persona es un mundo, cada familia es un mundo, las dificultades también son un mundo y tenemos que atender también a las necesidades. Una cosa es lo que nos dice la ciencia, otra cosa es lo que nos dicen en el trabajo, otra cosa es lo que nos dice, ¿vale? Hay un montón de variables que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿la tecnología es buena o es mala? Ni buena ni mala. Va a depender del tipo de tecnología del que estemos hablando, ¿vale? De cuándo lo queramos utilizar y sobre todo de su uso y su madurez y el momento en el que lo vayamos a utilizar, ¿vale? Yo voy a hablar en general, porque hay en determinados momentos, por ejemplo, niños con TEA, pues los pictogramas son maravillosos y muchas veces tener los pictogramas en una tablet, pues nos salva la vida, ¿vale? Entonces, voy a hablar en general para luego la casuística de cada niño, ¿vale? Si hay unas dificultades adicionales o lo que sea, tendríamos que mirarlo, ¿vale? Cada uno. Vale. ¿Qué nos da la tecnología? La tecnología nos da mucha información y recursos, ¿vale? Nos desarrolla también las habilidades tecnológicas cuando nosotros lo estamos usando y eso hoy en día, bueno, pues todo el mundo necesitamos saber utilizar, nos piden ordenador, Excel, todo, ¿no? Tienes que saber utilizar un poquito de todo. También permite un aprendizaje personalizado, eso es absolutamente verdad. Yo me puedo formar en lo que quiera sin necesidad de tener una persona que me marca un ritmo, sino marcarlo yo mismo, ¿vale? Desarrolla habilidades cognitivas, dependiendo de lo que estemos utilizando, bueno, podemos tener un desarrollo potencial de las habilidades cognitivas bastante importante. Puede estimular muchísimo la creatividad, ¿vale? Nos puede conectar con otras culturas sin necesidad de tener que viajar hasta allí.
¿vale? Y además es muy importante para muchos niños con necesidades educativas especiales. Aquí podríamos decir muchas más cosas, ¿no? Pero sobre todo, o sea, yo cuando pienso en la tecnología y en las cosas que nos pueden aportar, me parece que esto que acabamos de ver son razones importantes para hacer un buen uso de la tecnología, ¿vale? ¿Qué solemos hablar o qué solemos decir de los niños? ¿No? Vamos a aclarar conceptos para que todos estemos hablando de lo mismo. Muchas veces decimos es que los niños son nativos digitales, ¿no? Bueno, nativos digitales, ¿qué es lo que quiere decir? Nativos digitales, o sea, yo con este concepto no estoy muy de acuerdo porque si no les diéramos tecnología, no aprenderían tecnología, ¿vale? O sea, cuando hablamos de nativos digitales, ¿qué estamos haciendo? Estamos justificando el uso de esa tecnología y dejarlo utilizar las tablets, los móviles sin ningún tipo de control porque es que ya saben una barbaridad, o lo que está, y nos sirve, es una justificación para no acompañar, ¿vale? A mí me da un poquito de miedo cuando decimos nativos digitales porque parece que es como, ellos ya lo saben todo, controlan, saben, bueno, cuidado, que es que no son, no están en un momento de crecimiento, su cerebro no está maduro, es peligroso en muchas ocasiones, ¿vale? Y entonces tenemos que tener un poquito de cuidado. Que la tecnología nos esté rodeando no justifica que no tengamos que acompañarlo en la tecnología. Igual que tenemos que acompañarlo en las emociones, que lo tenemos desde que nacemos, ¿vale? Igual que tenemos que hacer un acompañamiento emocional, tenemos que hacer un acompañamiento también en la parte digital. Vale. Cuando hablamos de algoritmos, ¿vale? Que se oye mucho el algoritmo, ¿vale? El algoritmo tenemos que tener en cuenta que crea una realidad específica para mí, que a mí no me va a mostrar lo mismo que le está mostrando a Piedad, ¿vale? En función de la información que yo le estoy dando en Internet. ¿Qué información le estoy dando? Cualquier página que visite, cualquier comentario que haga, cualquier cosa, el algoritmo ya lo coge y busca la información que se alinea con lo que yo estoy diciendo. Pero lo que me muestra a mí, que yo lo veo como realidad cuando yo entro en redes sociales, no es lo mismo que lo que le está mostrando a otra persona, que puede ser absolutamente diferente. Si yo me meto en cosas de cooperación, me van a salir millones de cosas de cooperación y otras personas pueden que no sepan ni que eso exista. Eso es peligroso, ¿vale? Porque eso hace que limita si no acompañamos, podemos tener problemas, ¿vale? En el pensamiento crítico, porque nos creemos que lo que nosotros pensamos es la realidad, porque es lo que nos están mostrando de una manera constante, ¿vale? Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Economía de la atención, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando algo es gratuito, como por ejemplo es Instagram o son un montón de juegos que tienen los niños, eso quiere decir que el producto somos nosotros, ¿vale? Nadie hace cosas gratis. De alguna manera, nosotros le estamos ayudando a conseguir dinero. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que buscan la manera de que nosotros seamos más rentables, ¿vale? Por lo cual también tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con todas las cosas que son gratuitas, ¿vale? Porque de alguna manera nos están o mostrando más anuncios o mostrando, que no quiero decir que sean malos, sino que cuando un niño o una niña juega un juego de internet, no sabes tampoco lo que le están mostrando, ¿vale? Vale. Nuestros datos están en la nube y cuando hablamos de los datos en la nube, yo no sé cómo lo imagináis vosotros, yo me lo imaginaba como en la nube de Google, ¿no? Pero cuando tú borras algo, tú coges, tú haces una foto, ¿no? En tu teléfono, la subes a Google y ahora dices borrar, pero esa foto no se borra, ¿vale? Esa foto se queda archivada y se queda guardada en algún sitio del universo que no sé cuál es ni dónde está, ¿vale? Pero que puede ser recuperada en cada momento. Una cosa muy importante es que aquello que no queramos que sea visto, es mejor que no lo subamos a Internet nunca. Internet es también guardar en la nube, ¿vale? Si yo hay algo, una foto que no quiero que sea vista de mi hija o de mi hijo, mejor no hacerla, ¿vale? Y ahora, es muy importante educar en un buen uso para la gestión de la privacidad y de la intimidad, ¿vale?
de nuestros niños y de nuestras niñas para poder tomar buenas decisiones. Porque si no cuidamos la privacidad, si no cuidamos la intimidad de ellos, ellos pueden ser expuestos y a lo mejor mañana se arrepienten, ¿vale? Cuando mostramos mucho a nuestros hijos, a nuestras hijas en redes, no sabemos qué es lo que pueden hacer. Alguna persona puede coger esa imagen, puede generar vídeos con IA, ¿vale? Se pueden hacer millones de cosas. Entonces, tenemos que tener cuidado con las cosas que mostramos. Lo mejor, no mostrar a los menores en redes, en cualquier de este, ¿no? Y si lo mostramos que no se vea muy claro, que sea a lo mejor en grupo, ¿no? Que sea complicado, ¿vale? Bien. Noticias, y ahora aquí pongo un poco de mal cuerpo, ¿vale? ¿Por qué? Porque son cosas que ocurren y que están ocurriendo hoy, ¿vale? Dice, la IA ayuda a los pedófilos a generar pornografía infantil en webs japonesas. ¿Esto qué es lo que hacen? Bueno, pues cogen fotos que tenemos nosotros, o sea, fotos que subimos, ¿vale? Y ahora hay un pedófilo que crea, pues, un vídeo donde están abusando de ese niño o de esa niña, que puede ser el nuestro, ¿vale? Que no le están abusando de verdad, pero que hay gente que está viendo ese vídeo y que en algún momento, pues, alguien el mundo es chico y grande y pequeño, ¿no? Y en algún momento le puede saltar a ese niño o a esa niña un vídeo sobre él mismo, ¿no? Entonces, ojo, cuidado. Pero es que además hay un tema curioso que, por ejemplo, en legalidad ahora mismo es lo mismo, ¿vale? Y esto, si nos da tiempo de hablar de cómo entran los pedófilos en el mundo digital, lo veremos. La pena ahora mismo en España es la misma si tú generas, o sea, si tú ves pornografía generada por IA o la tienes de real, ¿vale? Otra noticia, aplicaciones de inteligencia artificial, ¿vale? Se entrenan con imágenes para el abuso sexual infantil. La pornografía infantil generada con inteligencia artificial abre un nicho de impunidad para los pedófilos. Esto ya no es así, porque ya digo que lo han cambiado. Mi hermano es abogado y al menos en España está penado esto también, ¿no? Pero, a ver, no es agradable, ¿vale? Bueno, de pedófilos es que todo esto le viene muy bien a los pedófilos, ¿vale? Todo eso viene muy bien. Tampoco... incluso, no sé si habéis visto, es que no sé si os habéis enterado de incluso niños y niñas, ¿vale? Que entran a partir de los 13 años, ¿vale? A partir de los 13 años tú ya eres responsable de las imágenes que tienes en tu móvil, ¿vale? Si tú tener vídeos íntimas de menores, es ilegal. Aunque sean de tu amigo o sean de cualquier persona, es ilegal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que si ellos a lo mejor comparten, y los stickers, que los stickers muchas veces tienen también connotación sexual y están utilizando a niños y a niñas, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto, o sea, simplemente tener la información en nuestro móvil es ilegal ya, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces se meten en líos sin saber que se están metiendo en un lío, porque a lo mejor le ha mandado un amigo un vídeo o una foto o lo que sea de algún compañero, de alguna compañera o de X o se están riendo, ¿vale? Y están cometiendo un delito. Y a partir de los 13 años, 14, no sé si 13 o 14, tendría que mirarlo, ya ellos sí que tienen responsabilidad, ¿vale? Exposición ¿qué es lo que ocurre? ¿Vale? Bueno, y luego otra cosa que hacen es que hay muchos niños que no sé si fue el verano pasado o el anterior, por ejemplo, en colegios, yo he tenido casos, por ejemplo, aquí de personas que han venido porque el niño o la niña estaba mal y estaba mal porque sus amigos generaban imágenes de IA de ellos, ¿vale? O sea, utilizando fotos de ellos. Entonces, bueno, hay que tener cuidado porque las herramientas digitales son muy buenas, pero también pueden hacer mucho daño. Y cuando hablamos de bullying, por ejemplo, pues la tecnología puede ser una aliada atroz, ¿no? Cuando hablamos de pantalla, no sé si alguien tiene algún hijo o hija pequeño, ¿vale?
Pero bueno, si hablamos de pantalla y nos vamos a ver cómo era antes, ¿vale? En los años 70, antes del, bueno, pues se veía muy poca tele, ¿vale? Y no la veía antes de los 4 años. Desde el año 2000, ¿vale? Empieza a verlo a partir de los 4 meses. Yo me atrevería a decir que ahora mismo empieza desde prácticamente los 0, ¿vale? Desde el momento en el que prácticamente nacen, ¿vale? Ya se sabe y hay evidencia científica, ¿vale? Que el uso de pantalla en psicología es súper complicado generar correlaciones, ¿vale? Pues ya se sabe que el uso de pantallas correlaciona de forma positiva con problemas de atención y que estos problemas de atención se pueden confundir muy fácilmente, ¿vale? Con el TDAH, muy fácilmente, ¿vale? Antes de los 18 meses hay que saber que el cerebro no ha alcanzado la madurez suficiente para comprender los símbolos que vienen de la pantalla. Es decir, ellos piensan que lo que está ocurriendo en una pantalla es el mundo real. ¿Cómo afecta? Esto afecta a que cuando el niño es pequeño, una de las cosas que está, por ejemplo, calculando son proporciones. Aprende a que si yo estiro la mano, yo cojo un vaso, una botella, ¿vale? Aprende que si tú me tiras algo y voy calculando cuánto tiempo tarda en llegar. Cuando está mucho tiempo delante de las pantallas, ¿vale? Se creen que la pantalla es el mundo real y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos dificulta el calcular, pues, espacio, tiempo, todas esas funciones que debemos de hacerlo de forma natural. No sé si me estoy explicando muy bien, ¿vale? Al final, si ellos no están en el mundo real aprendiendo las normas, la física, la química, todo del mundo real y lo están aprendiendo a través de una pantalla, se van a creer lo que ven en una pantalla. ¿Vale? A mí me pasó una vez que uno de los niños, ¿no? Me decía, si alguna vez me disparan no tengo problema porque a mí me da tiempo a quitarme. Le dije, ¿cómo te va a dar tiempo a quitar? Dice, porque es como pam, 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 y tarda ese tiempo y me da tiempo a quitarme. Y me digo, bueno, no tanto, ¿no? O sea, es diferente. Entonces, pero es lo que aprenden, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardan en llegarme los estímulos? Y como me lo está diciendo una pantalla y es lo que yo tengo por realidad, pues al final mi cerebro entiende que esa es la realidad. Vale. Además, si estamos mucho tiempo delante de pantalla, evidentemente afecta a la visión, al sueño, al peso. ¿Por qué al peso? Porque afecta a la forma en la que comemos. Comer con pantallas no es nada de bueno porque afecta a la deglución. Es decir, si os dais cuenta, cuando coméis, si coméis delante de la tele, comes y casi que a veces empezamos a tragar y cuando nos damos cuenta no hemos comido el plato y no sabemos ni cómo, ¿vale? Afecta a la deglución. Por eso muchas veces los niños comen muy bien cuando tienen delante la tele, es como que se quedan hipnotizados y van comiendo. Pero eso tiene consecuencias también en el aparato digestivo, ¿vale? Entonces, afecta al peso, ¿vale? Al lenguaje, a las funciones ejecutivas, a las habilidades sociales y a la conducta. A las habilidades sociales porque al final si yo estoy detrás de una pantalla todo el rato, yo no aprendo en los momentos en los que tengo que aprender a resolver problemas, yo me tengo que enfadar, me tengo que arreglar y me tienen que pasar 20.000 cosas en el parque, con amigos, en el cole, ¿vale? En casa detrás de una pantalla, eso no lo voy a hacer. Y luego, muy importante, el tema de la conducta, porque por ejemplo ya se sabe también que cuando están delante de estímulos que son muy rápidos, ¿vale? Afecta muy rápido en luz, movimiento y sonido, ¿no? Por ejemplo, los dibujos que tienen muchos cambios de imagen por segundo, se sabe que correlacionan, ¿vale? Con una mayor agresividad en los niños y en las niñas. Mientras más, estas cosas que nos gustan que sean muy rápidas, muy rápidas, muy rápidas, ellos, que su cerebro se está desarrollando, lo que hace es que sean más agresivos. Yo me pongo una peli de acción y cuando termino, yo no sé vosotros, pero yo muchas veces termino y digo, uff, tengo como ganas de correr y todo, ¿no? Pues imaginaros a ellos que está su cerebro en desarrollo, ¿vale? Hace que esa regulación, que yo salgo del cine y tardo nada, pues que a ellos les cueste mucho más trabajo. Entonces, cuidado con lo que ven en la tele, los cambios de imágenes, la luz y el sonido. Nosotros aprendemos
cuando la atención la regulamos a través de la luz, el movimiento y el sonido. Esto es evolutivo, o sea, nosotros cuando vivíamos en las cavernas, si había de repente algo de luz grande, era que podía ser un peligro o lo que fuera, ¿vale? Entonces nos hacía esta alerta. Un sonido también nos hacía esta alerta, ¿vale? Un movimiento rápido también nos hacía esta alerta. Entonces, lo que regula la atención es luz, movimiento y sonido. O sea, son los estímulos no que regulan la atención, que nos hacen que nuestra atención se disperse, ¿no? ¿Qué tenemos en una pantalla? Luz, movimiento y sonido que sale de un mismo sitio. Ya está. O sea, para que yo deje de tener mi atención ahí, tengo que tener una luz, un movimiento, un sonido mucho más grande, ¿vale? La suma del estímulo tiene que ser mucho mayor que la de la tele. Por eso muchas veces es que no me hace caso, es que no me hace caso. No te hace caso porque tiene luz, movimiento y sonido de un mismo estímulo, ¿vale? Además, si lo escuchan a tope, pues ya ves. Y ahora tú eres un estímulo, que es el sonido. Ahora estás diciendo, fulanito, oye, ¿qué? No puedes competir contra eso, ¿vale? Habrá que hacerlo de otra manera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que se puede convertir el uso excesivo de pantalla en un factor de riesgo en obesidad, en sedentarismo, en problemas de alimentación y en bienestar psicológico en general. En bienestar psicológico en general, por eso, por la relación con los demás, por lo que puede ocurrir en las pantallas y demás, ¿vale? Me voy a saltar un poco esto, ¿vale? Porque es un poco como lo de antes y quiero avanzar un poquito más. Vale, uso de pantalla. Bueno, esta información está desactualizada, ¿vale? El uso de pantalla hasta los 6 años ya la recomendación es 0. Hasta los 6 años. En el último informe que hay se recomienda uso de pantalla 0 hasta los 6 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque está generando problemas en el neurodesarrollo de los niños y de las niñas. Con la excepción, ¿vale? En momentos puntuales, pues por ejemplo, alguna videollamada para que vea a la abuela, para cantar una canción, para tal, para cual, ¿vale? Sobre todo estoy hablando en este caso de móviles y tablets, ¿vale? Ordenadores, o sea, no es lo mismo lo que genera un móvil o una tablet que ver una película en la televisión. Siempre mucho mejor una peli en la tele, ¿vale? Si es en familia, mejor, ¿vale? De los 6 a los 13, si no me equivoco, ¿vale? Ya la recomendación es de 1 hora al día. Y de los 13 o 14 a los 16, de 2 horas al día. Y esto incluye el tiempo que pasan delante de las pantallas en el colegio, ¿vale? Y haciendo las tareas. Esas son las recomendaciones que hay hoy en día que son casi imposibles de hacer, porque hoy en día es bastante complicado, ¿vale? Además, o sea, muchas veces los profes en los mismos colegios ya están más tiempo, o sea, es complicado, ¿no? Lo importante es que sepamos qué cosas son las que van ocurriendo para intentar compensar lo máximo posible, ¿vale? Porque hay momentos en los que a lo mejor el 0 pantalla es inviable. O sea, al final estamos hablando que en una familia lo normal es que los cuidadores principales pues estén trabajando también y que cuando llegan a casa pues tienen un montón de cosas que hacer y los niños antes había un montón de niños, la familia era muy numerosa y se entretenían solos, ahora las familias son más reducidas, es que todo ha cambiado, ¿no? Entonces también necesitan más atención. Bueno, pues vamos a ver cómo compaginamos todo esto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que cuidar el sueño. ¿Cómo cuida el sueño? Intentar no estar expuesto a pantalla antes, ¿vale? Antes de dormir, 1 o 2 horas antes de dormir. ¿Por qué? Porque las pantallas emiten unas luces que nos afectan directamente al ciclo del sueño, ¿vale?
Lo ideal es que cuando nos vayamos a dormir, cuando vaya a llegar el tiempo de descanso, vayamos generando una rutina, lo típico, ¿no? Pues la hora de ducha, pues mientras voy preparando la cena, cuando vamos, y a partir de ahí que todo sea tranquilidad, ¿vale? Sobre todo no poner la tele a la hora de comer, o sea, de cenar. O sea, cortamos, cuando llega la hora de la ducha o del baño, cada familia como lo haga, ¿no? Pues lo que vamos generando es una rutina de calma para que vaya a la cama, que esté descansada. Porque si generamos esa rutina, lo que vamos haciendo es que a nuestro cuerpo le vamos diciendo cuando toca la hora de ducharse, te empieza a entrar sueño. ¿Cuántas veces, no sé si dormir la siesta, pero lo típico que las personas que dormimos la siesta, aunque sean 10 minutos, terminas de comer y es como soportar esos 10, 15 minutos después de comer despierta, es como toda una odisea, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo se ha acostumbrado a que después de comer, ¿vale? Te echa un poquito. ¿Puedes soportarlo, mantenerte ahí, ¿no? Y no dormirte? Sí, pero cuesta trabajo, ¿no? Pero si te tiras mucho tiempo sin dormir la siesta, no la necesitas, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Generar la rutina nos ayuda a que vayan teniendo menos problemas del sueño, ¿vale? Fatiga visual. Bueno, intentar que es mucho mejor que estén delante de una tele, primero una tele, mejor, después un ordenador, es mejor, lo peor, la tablet y el móvil, porque generan mucho más fatiga visual, ¿vale? Si vamos a utilizar pantalla, vamos a intentar que sea de la mejor manera. Pues ponemos un ordenador en casa, que esté en los ordenadores siempre, o sea, cuando usan los dispositivos siempre deben de estar en un sitio donde podamos controlarlo y podamos ver lo que está ocurriendo, ¿vale? No deben de estar en las habitaciones. Entonces, bueno, pues en el salón lo ponemos, ¿no? En un sitio que podamos controlar y si lo hacen en un ordenador, mucho mejor que en una tablet por supuesto, en el móvil, ¿vale? Tenemos que estar pendientes, ¿vale? Como las pantallas afectan al tema de las emociones, a la ansiedad, a la depresión, también afecta, ¿vale? Tenemos que estar pendientes de qué es lo que nosotros vemos, cómo vemos que van sintiendo. Si detectamos que les cuesta trabajo gestionar emociones, pues a lo mejor tenemos que hacer un acompañamiento ahí un poquito más profundo, ¿vale? A ver qué están sintiendo, cómo le están gestionando, modelar nosotros. Nosotros servimos muchas veces de espejo, ¿no? Y evitar que sea un dispositivo su forma de regularse. En vez de te pones a llorar, te doy la pantalla, eso es malísimo, porque te pones mal y te doy una pantalla, por ejemplo, para que te tranquilices. Pues no, te tranquilizo, nos tranquilizamos juntos y cuando estés tranquilo, cuando tú aprendas a regularte, que no necesitas un aparato externo para poder regularte, entonces ya vemos qué es lo que hacemos, ¿vale? Tenemos que estar pendientes a la impulsividad, porque si tenemos niños muy impulsivos, a lo mejor tenemos que estar más pendientes de que no usen pantalla, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, pues eso, no ver la tele, ni pantalla, ni nada durante la hora de la comida. Yo siempre digo una cosa, y es que la hora de la comida, para mí, o sea, los que podéis comer en casa con vuestro hijo o vuestra hija, o cenar con ellos y ellas, hacedlo, porque ahora son pequeños y lo van a hacer. Cuando tengan, y si la comida es un sitio, un momento donde hablamos de cómo nos ha ido el día, cuando tengan 14, 15, 16 años, van a hablar de cómo le ha ido el día. Y a lo mejor ahora, ¿vale? A ti te va contando cuando vienes del cole y con esa información te es suficiente, pero luego no te va a contar cuando vienes del cole, porque tú no vayas a recogerlo cuando tengas 15, 16 años, ¿vale? Entonces, cuando tengas 15, 16 años, te vas a sentar a la hora de comer y le vas a decir, cuéntame cómo ha ido el día. Y luego ella te va a decir, ponme la tele. Entonces, cuidar esos momentos, o sea, pensar en qué estoy haciendo hoy, sembrando para mañana, también es importante. ¿Qué podemos hacer? Pues que el momento de la comida sea un momento de familia. Mejoramos la deglución de los alimentos, vamos a mejorar la digestión, vamos a mejorar la tolerancia a los alimentos que si alguno no come bien, también podemos ver cómo se hace eso, ¿no? Lo vamos a mejorar todo. Y también el ambiente familiar, el clima y sobre todo vamos a generar un ambiente de seguridad que nos va a ser muy útil y de escucha que nos va a ser muy útil, muy útil, muy útil cuando sean más grandes, ¿vale? Tener en cuenta que si yo estoy así, pues me va a doler el cuello, ¿vale?
Entonces, intentar que cuando van a utilizar dispositivos, lo utilicen en una postura correcta, ¿vale? Facilitarles un buen uso, porque ellos están creciendo además. Entonces, no vamos a hacer que crezcan encorvados ni nada de eso. Vamos a facilitar el que estén en una postura adecuada para que no les duela ninguna parte del cuerpo y que puedan crecer sanos, ¿vale? Estar muy pendientes de que no sea la pantalla su forma de relacionarse con los otros. Porque cuando son pequeños a lo mejor llega y dice, mira, está entretenido, está hablando con su amiguillo, pero le va a llegar un momento donde no le va a servir el ordenador para relacionarse con el resto. Aunque él te diga que sí, o ella te diga que sí. Si pudiera elegir, preferiría estar en la calle. Y muchos, si no han aprendido a relacionarse de esa manera, les cuesta muchísimo trabajo o directamente no lo hacen, ¿vale? Entonces, todas estas cosas, ¿vale? Son las que tenemos que estar presentes. Cuando hablamos de conductas de riesgo, cuando ponéis conductas de riesgo, habla de estar pendientes, bueno, conductas de riesgo que a veces, porque a veces, pues tú estás jugando un juego y te entra una persona adulta, ¿vale? Y entonces, bueno, pues empieza a hablar contigo y te pide cosas que no te tiene que pedir o empieza a manipularte, ¿no? ¿Cuáles son las conductas de riesgo? Bueno, pues podemos ver o empiezan a jugar los retos estos de TikTok, ¿no? Y demás que son tan peligrosos, ¿no? Tenemos que estar pendientes. Conductas de riesgo normalmente es comida, alteración de la alimentación, algo nos está diciendo. Alteración del sueño, algo nos está diciendo. Autolesiones, algo nos está diciendo, ¿vale? Tristeza, algo nos está diciendo, ¿vale? Esto es cuando es, no, o sea, si yo no duermo un día porque mañana me voy a Euro Disney, es normal. Ahora, si yo me tiro varios días sin dormir, ya tengo que ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Porque además en el sueño es uno de los primeros sitios donde que se ve alterado, ¿vale? Entonces, tenemos que estar atentos a estas conductas de riesgo, así entra en páginas, a qué juegos juega, si juega con otras personas o no, qué está haciendo en WhatsApp, en todos lados, ¿no? Tenemos que estar vigilando y controlando todas esas conductas, ¿vale? Otra conducta de riesgo, por ejemplo, es dejar de hacer aquellas actividades que nos gustan, ¿vale? Las actividades, eso que siempre les gusta. Tenemos que tener en cuenta que cuando van creciendo, a lo mejor siempre les gusta irse con nosotros de vacaciones y ahora de repente no quiere. Eso no es que no sea una conducta de riesgo, eso no es que sea una conducta de riesgo, a veces va por la edad, ¿vale? Pero cosas que llega y dice, anda, pues le encantaba pintar y ahora de repente deja de pintar, ¿vale? Pues algo me tiene, por lo menos exploro, ¿vale? Mirad, esto es un experimento que se hizo entre dos en psicología, ¿vale? Bueno, en muchos sitios, en todas las ciencias. Cuando se llevan a cabo experimentos, muchas veces lo que se hace es que se cogen dos grupos, ¿vale? Se dividen a las personas en dos grupos y a una se le pone unas condiciones y a otro otras y se comparan las diferencias, ¿vale? Bueno, pues este estudio mostró la diferencia de dibujos que hacían niños de la misma edad, ¿vale? Unos que estaban expuestos máximo 1 hora al día y otros que estaban expuestos 3 horas, más de 3 horas al día. Niños de la misma edad, niños y niñas de la misma edad, ¿vale? Parece que es una tontería, pero el dibujo nos habla del desarrollo evolutivo del niño. Y en estos dibujos podemos ver claramente cómo el grupo B, ¿vale? Está mucho más retrasado que el grupo A, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos creciendo a lo largo de nuestra vida también existen lo que se llaman podas neuronales. Es decir, nuestro cerebro, cuando nosotros nacemos, nace con un montón de neuronas, ¿vale? Una barbaridad. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues a los 2 años llega y dice, aquí tengo como un montón de ramas que alimentar. Esto vamos a hacer una poda como se hace con los árboles, para que crezcan más fuertes las que a mí me interesan. Y el cerebro recorta las que más le interesan, ¿vale? ¿Cuáles son las que más le interesan? Las que utiliza. Se hace una poda a los 2 años, si no me equivoco, y empieza otra poda a partir de los 8 o 9 años hasta los 20 y tantos que va de atrás hacia adelante, ¿vale?
¿Eso qué hace? Pues que todas aquellas cosas que tú no estás trabajando, pues luego te cuesta más trabajo hacerlo, ¿vale? No quiere decir que sea imposible, pero si tú no has trabajado, por ejemplo, el equilibrio, pues luego cuando eres adulto te cuesta mucho trabajo mucho más trabajo mantenerte en equilibrio, ¿vale? Entonces, y tiene mucho sentido que sea de atrás hacia adelante. La parte de atrás es la parte motora, la parte de delante es la parte del córtex prefrontal, que es la parte de inhibición, de control, ¿vale? De dirección. Y es la parte que, bueno, que en principio desarrollaríamos cuando estamos desarrollando trabajos con IA y demás, ¿vale? Es la parte de aquí. Vale. Hay los estudios relacionan, ya se correlaciona, hay una fuerte asociación entre las pantallas y la obesidad. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque cuando tú estás viendo mucho la tele, te aparecen un montón de productos no saludables, ¿vale? Cuando tú vas a un cumpleaños, yo no he ido a ningún cumpleaños donde pongan fruta, ¿vale? Que a lo mejor les puede gustar un montón. Son todos chuches y cosas que tú ves también, ¿no? O bocadillos, de estos, yo es que no veo mucho la tele ya, pero bueno, los zumos, ¿no? Todas aquellas cosas que en la tele te van diciendo, porque aparecen como para ocasiones especiales, como divertidos, ¿no? Como que gustan mucho y eso, bueno, pues el que aparezcan todas esas, bueno, pues los anuncios están hechos también para influirnos, ¿vale? Y estar expuestos a todos esos productos, a que tú los ves, te entran ganas de comértelas. O sea, yo veo un anuncio de un McDonald's con una hamburguesa que no sé qué, no sé cuánto, y me entran ganas de comérmela, ¿vale? ¿Por qué también? Por lo que hemos dicho antes, porque en ver la televisión, porque muchas veces cuando abusamos mucho de la tele, también lo hacemos durante las comidas y eso afecta a la deglución, a cómo trago, ¿vale? Cómo digiero la comida. Evidentemente, si yo estoy mucho tiempo delante de la tele, pues voy a tener menos tiempo para hacer otras actividades, como por ejemplo hacer deporte o relacionarme con otros. De hecho, me va a costar trabajo hacerlo. Y además pasa una cosa, que me va a costar trabajo, pero además cuando yo empiece a hacerlo, como al resto del mundo se le va a dar mejor que a mí, me va a dar todavía más pereza, ¿no? O me va a costar todavía más trabajo ponerme a hacer pues, ese deporte o a relacionarme con otros, ¿vale? Y luego parece que, bueno, pues tienes más riesgo, parece que puedes tener más riesgo de desarrollar diabetes, obesidad y sobrepeso si tienes televisión en el cuarto, ¿vale? Al final, claro, si tienes una tele en el cuarto, ¿qué pasa? Pues que te encierras en el cuarto, vas a tener mucho menos vida familiar la mayoría de las veces y al final estás, pues, cuando comes, pues comes mucho, comerás muchas más porquerías y demás, ¿vale? Si queréis pararme, me vais parando, por favor. Vale. Con respecto al sueño, ¿vale? ¿Qué ocurre con las pantallas y el sueño? Bueno, pues si estamos expuestos, sobre todo cuando estamos expuestos a las pantallas más tiempo, ¿vale? El sueño dura menos, el tiempo, o sea, la cantidad de tiempo que necesito para dormir es mayor, ¿vale? Y parece que 1 hora de tablet al día son como unos 26 minutos menos de sueño, ¿vale? Al final el sueño, y el sueño es súper importante, el sueño está relacionado a dormir bien, hace que tengamos una mejor salud física, una mejor salud mental, que tengamos menos enfermedades degenerativas de mayores, menos posibilidades de demencia, de Alzheimer, de Parkinson, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Con el tema de las pantallas, bueno, pues en el desarrollo cognitivo, ¿qué sabemos? Que antes de los 24 meses, si estamos expuestos, podemos tener problemas del lenguaje, ¿vale? Como he dicho antes, que da igual que sea, o sea, no hay que diferenciar, el tiempo de exposición es el mismo, sea en el cole o sea en casa, o sea, me va a afectar de la misma manera, ¿vale? Y por cada hora de pantalla a los 14 años, las calificaciones de los alumnos de 16 años, ¿vale? Esto fue un experimento también, disminuyeron 9 puntos según el sistema de puntuación británico.
Esto tiene mucho sentido porque, claro, el uso de las pantallas, sobre todo en edades tempranas, hace que seamos más impulsivos, que prestemos menos atención. Entonces, claro, pues tiene mucho sentido que si a mí me ponen un examen, pues tenga menos tasa de acierto en un examen, ¿vale? Y no se está, no, y pone ahí autismo y pantalla entre paréntesis, entre interrogaciones, porque ya hay autores que dicen que hay muchos niños y niñas que se están detectando como autistas y que no lo son, que son niños y niñas que están expuestos durante mucho tiempo a las pantallas. Me voy a saltar esta parte de aquí. Vale. Recomendaciones. Qué es lo que podemos hacer? ¿Vale? Bueno, pues cuanto menos y más tarde, mejor. Y esto hablo sobre todo de tablets y móviles, ¿vale? Hay una cosa súper importante que, por ejemplo, ver con nuestro hijo o nuestra hija un programa de televisión, comentar unos dibujos, eso es súper rico, ¿vale? Y eso es súper bonito. A través de las series, de los dibujos que ellos están viendo, nosotros podemos ir trabajando, por ejemplo, sobre las emociones que están sintiendo esos personajes. Podemos imaginar qué pueden estar sintiendo, qué pueden estar pensando. Y eso nos va a hacer que podamos ayudarles a gestionar ellos mejor sus emociones, pero no deben de consumirlos solos, ¿vale? Como antes he dicho, menos de los 6 años, pues la recomendación es 0 horas, ¿vale? Dicen que no hay contenido seguro con la excepción de lo que he dicho, ¿no? De momentos en los que, bueno, para hacer una videollamada para llamar a alguien, pues voy a aprender a utilizar, pues me voy a organizar, yo qué sé, para utilizarlo en un momento puntual, ¿vale? Cosas puntuales sí, pero muy puntuales, ¿vale? Y con un objetivo concreto. Es importante que tengan un objetivo concreto. De 7 a 12 años, menos de 1 hora, ¿vale? Se recomienda pues que sea para enriquecer el conocimiento, para ayudar y claro, y debemos de hacerlo con ellos. ¿Por qué? Porque debemos de enseñarles que la información que están buscando, a ser críticos con esa información, ¿no? Que es verdad y que no, de qué me puedo fiar y de qué no, en qué páginas puedo mirar y en qué no, ¿vale? Y de 13 a 16 años, ahora mismo la recomendación es de menos de 2 horas. Esto yo creo que es prácticamente imposible. Ahora mismo vamos. Pero bueno, al final de 0 a 13 años, pues ya casi todos tienen smartphone. ¿Y eso qué es lo que pasa? Pues que también el tema del bullying a través de allí, cómo está afectando a cómo ellos se sienten, a cómo ellos se perciben, también es muy importante, porque por las redes nosotros mostramos nuestro avatar, ¿no? Lo que, pues lo típico, nuestros estados, lo que estamos viendo, pero eso no es tampoco la realidad. Y muchas veces ellos les cuesta trabajo diferenciar entre su vida real, ¿vale? O sea, ellos ven la vida de alguien idílico y piensan y lo comparan con su vida real y pueden pensar pues que su vida pues que no merece la pena, porque es que mira los otros todas las cosas que hacen, pero lo que están subiendo en redes no tiene por qué ser la verdad, ¿vale? De hecho, la mayoría de las veces no lo hacemos. Cuando vamos a mandar una foto, la vamos a subir a redes, la miramos 50.000 veces para ver si salimos bien o no, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto, acompañarlo en todo este pensamiento crítico es muy importante para que cuando ellos hagan un uso solos, ¿vale? O solas, hagan, bueno, pues hagan un uso responsable y estén protegidos y protegidas. Lo más importante es protegerlos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues intentar evitar contenidos con mucha acción si son muy pequeños. No evitar utilizar las aplicaciones educativas con contenido distractor. Esto es, hay muchas aplicaciones educativas que de repente no me van saltando cosas. Bueno, eso es para que me enganche. Aprender con una tablet está bien, pero no algo que me enganche. Mejor aprender en papel si no, ¿vale? Evitar cualquier tipo de contenido violento y muchas veces es como, bueno, pero a mi hijo le ve y no le pasa nada. Es que está afectando a su capacidad para controlar su impulso. Entonces, no le está pasando nada ahora, tú no ves a lo mejor que tenga pesadillas o no ves, pero sí le está afectando, ¿vale? O sí le puede estar afectando. Apagar los dispositivos que no estemos utilizando, no tenemos que tener una tele de fondo para hacer ruido, ¿vale?
no utilizarlo como autorregulación, que ya lo hemos visto. Revisar que el contenido es adecuado para su edad y hablar del contenido. Pues si está viendo dibujitos, hablar de los dibujos. Si está viendo una serie de adolescentes, podemos hablar. Y allí vamos a hablar también, de alguna manera, estamos hablando de los problemas que se pueden encontrar, ¿vale? Y está bien, ¿vale? Tener en casa espacios libres de pantalla y nada de pantallas para dormir, ¿vale? Muy importante, y os dejaré, hay una página, si no me equivoco, que se llama Plan Digital Familiar o algo así, os puedo pasar el enlace, si lo paso a Piedad y que lo pase, donde te dan la facilidad para hacer como un plan en casa, ¿no? Con determinados acuerdos, donde todo el mundo llega a los mismos acuerdos y es muy interesante. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que hay que establecer límites claros y estables, siempre. Eso quiere decir que siempre tengo que hacer lo mismo, que si no se ve la tele a la hora de comer, no se ve la tele a la hora de comer, no la veo hoy, mañana no, hoy como llego tarde, sí. Las reglas tienen que ser claras. Esto es como cobrar. Tenemos que saber cuánto vamos a cobrar al final del mes, ¿vale? O tenemos que saber que si nos ponemos manos, podemos acudir a la seguridad social, que no va a ser, llego a la seguridad social, tiran un dado y me dicen, hoy te toca que te admitas, que te vea un médico. Hoy no. Eso no puede ser. Tenemos que tener la seguridad de lo que va a ocurrir, ¿vale? Evitar castigar sin ver la televisión y la consola, porque si no, lo que estamos haciendo es que en su mente lo estamos convirtiendo en un producto de lujo, ¿vale? Es como, o sea, ver, es como, pues eso, los productos de lujo son mucho más deseados, ¿no? Bueno, pues si estamos viendo, sí que puedo decir, una cosa que sí que puedo hacer es que si tú juegas a la consola cuando has terminado las tareas, pues la regla es que no juegas, o sea, que hasta que no se terminan las tareas, no juegas a la consola. No te estoy castigando sin la consola. Lo que te estoy diciendo es que tienes que atender las tareas, ¿vale? A mí me gusta mucho decirle la frase, o sea, cuando le digo a lo mejor, apaga la tele o haz no sé qué, y me dicen que no, o se ponen nerviosos, o gritan, o chillan, ¿vale? Explicarles que si no son capaces de hacerlo es que no están preparados todavía. Y esto es muy importante, porque ya se sabe, por ejemplo, también que todo lo que genera los movimientos y sonidos, ¿no? el poder anticiparnos lo que va a ocurrir y demás, que nos lo dan las pantallas, afecta a los circuitos de recompensa del cerebro. ¿Eso qué hace? Eso hace que actúen de una manera muy parecida a cómo actuaría la cocaína con nosotros en nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, claro, si están mucho tiempo expuestos, quitar una pantalla o reducir su uso, se van a enfadar y se van a enfadar mucho, ¿vale? Pero es que es como una desintoxicación que tienen que pasar. Yo siempre digo lo mismo, no dura más de una semana. No he encontrado ninguna familia que haya retirado las pantallas y que haya durado más de una semana. Ni una sola, ¿vale? Y a partir de ahí pongo las normas, ¿vale? Lo importante no es cuánto tiempo, sino qué tiempo, ¿no? Y verificar el tiempo que el tiempo que lo están usando no esté interfiriendo ni en su estudio, ni en su relación con los amigos, ni en el deporte, ¿vale? Te lo doy en momentos donde sé que no está afectando a ninguna otra de las áreas que son importantes que desarrolle en ese momento, ¿vale? El tema, por ejemplo, de las consolas, ¿vale? Es importante recalcar que el móvil es un dispositivo de adultos. El móvil no es un dispositivo para niños y los niños no deben de tener juegos en los móviles. El móvil es para adultos. Los juegos es mucho mejor que estén en una consola y no en un móvil. Por lo que hemos dicho de la visión, porque lo vamos a poder controlar mejor por el sitio donde se juega, por todo, ¿vale? La introducción, ¿vale? Debe de ser progresiva. Es decir, cuando empezamos a introducir las pantallas, pues lo ideal sería, por ejemplo, empezar con dibujos. Si empezáramos ahora, ¿vale? Pues empezamos con dibujos que son mucho más lentos. No sé si os acordáis si alguna de vosotros habéis visto los dibujitos, si veis Oliver y Benji o Heidi o alguno de esos dibujos donde para que pasara algo tenían que pasar como 80 capítulos.
¿vale? Eso hace que trabajemos nuestra capacidad de espera, ¿vale? En los dibujos que ellos ven, muchos de ellos es como, ya, rápido, venga, vamos, vamos, ¿no? Y son como muy activos. Bueno, pues ahí, incluso ahí, ir haciendo una introducción progresiva, ¿vale? Empezamos por cosas más calmadas y luego vamos haciendo, les vamos permitiendo, cuando vemos que tienen un buen desarrollo, que no pasa nada, que pueden apagar la tele, que no les importa, vamos introduciendo otro tipo de estímulos que a lo mejor son más movidos, ¿vale? No existen apps educativas, las aplicaciones no educan, ¿vale? Educamos nosotros y las aplicaciones pueden ser una ayuda controlada, pero que yo le dé a mi hijo o a mi hija una aplicación, eso no es educar. Educa si lo hace conmigo, educa si yo estoy pendiente, educa, pero solo no, ¿vale? Educamos nosotros, los educadores debemos ser los adultos, ¿vale? Y luego, bueno, los juegos deportivos, pues muchas veces pueden ser muy divertidos para jugarlos en familia, ¿no? Ahí hay como dudas muchas veces, porque a veces es como, o sea, los juegos deportivos están estupendos, pero no pensando que porque mi hijo está jugando al tenis con la, no sé qué consola, con una que juegue como así, ¿vale? Está sustituyendo el deporte. No, o sea, que yo esté jugando un juego donde me estoy moviendo un poco no es lo mismo que hacer un deporte o ir a un baile, a una clase de baile, de danza y demás, ¿vale? Entonces, también son divertidos, son estupendos para hacerlos en familia, mucho mejor que muchos otros juegos, ¿vale? Pero no deben de ser un sustitutivo de otras actividades, ¿vale? Y ahora la gran pregunta, móvil, ¿cuándo doy un móvil? ¿Vale? Pues una cosa importante es diferenciar entre un móvil y un smartphone, que le llamamos que el móvil parece que es el smartphone, ¿vale? Un móvil lo puedo dar mucho antes que un smartphone. Y está bien, además, porque voy a ir trabajando con lo que pasa es que lo mismo de primera me lo tiran a la cabeza, pero bueno, cuando yo doy un móvil es un aparato donde yo puedo llamar, puedo mandar mensajes, ¿vale? No tengo conexión a internet, ¿vale? No tengo cámara, no tengo por qué tener cámara, ¿vale? Y no es mío, es de mi familia, es el móvil de la familia, ¿vale? Entonces me dejan mi móvil y yo puedo trabajar, por ejemplo, o sea, puedo darle autonomía y decir, venga, voy a comprar el pan y te llevas el móvil de casa. Y le estoy dando ese aparatito, ¿vale? Y le estoy enseñando a utilizarlo para llamar a sus familiares, para llamar a sus amigos, llama desde su móvil, ¿vale? Pero es un móvil, no tiene acceso a internet, ¿vale? Un smartphone lo ideal es no darlo antes de los 16 años, ¿vale? Es que entonces lo excluyen porque no tiene WhatsApp. Bueno, pues yo cojo la tarjetita del móvil y le abro su WhatsApp y lo pongo en el ordenador. Y entonces puede hablar con sus compañeros por el WhatsApp a través del ordenador, ¿vale? Que está en el salón, que está en el despacho, donde yo pueda verlo, ¿vale? Por supuesto, reviso las conversaciones. O sea, el móvil que debemos de dar a los 16 años no debe ser un móvil nuevo. Debe ser el móvil que nosotros teníamos, que es, toma, te doy este y yo me voy a comprar otro, ¿vale? Y entonces el móvil es mío. Y yo te lo presto, te lo dejo, ahora mismo lo puedes utilizar, ¿vale? Pero en el acuerdo que hagamos, ponemos que voy a revisar las conversaciones, que vamos a revisar las redes, ¿vale? Y que no voy a no es que esté espiando, es que esto es un acuerdo. Yo no voy a coger el móvil en secreto, pero sí es muy importante revisar las conversaciones porque hay mucho grooming, muchísimo, 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 mucho más del que nos imaginamos, ¿vale? Por supuesto, podemos poner el control parental, ¿vale? Para filtrar el contenido, poner un límite de tiempo, monitorear las actividades, bloquear actividades, hacer un seguimiento de ubicación. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo una amiga, muy amiga mía, que ella explica que niños de 7 años le explican cómo saltarse el control parental de sus padres. Entonces, el control parental está bien si no saben saltárselo. Pero vamos, que hoy en día le preguntas a ChatGPT cómo saltarme el control parental y te lo dice. O sea que no creo que sea muy complicado que se lo salten, ¿vale?
Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso es importante que quede claro que el móvil es de todos, o sea, que no es de ellos y que yo puedo revisarlo. Y que lo puedo revisar por su seguridad. Y no porque desconfíe de él o de ella, sino porque hay muchas personas, o sea, porque necesito saber que está seguro, que está haciendo un buen uso, que nadie se está metiendo con él o con ella, ¿vale? Lo que hace el control parental nos da una falsa sensación de seguridad, tiene bastantes limitaciones técnicas, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Que hay una pérdida de confianza también, porque en el momento en el que yo entro en el móvil porque ya no me fío, pues mi hijo o mi hija puede decir que encima no confía en mí, ¿vale? Pero vamos, que se puede utilizar y esté bien utilizarlo, pero que sepáis que muchas veces se lo saltan, ¿vale? Importante, jugar a sus juegos. Si juegan con otras personas, yo tengo que estar ahí. Tengo que saber con quién hablan. Tengo que saber si en ese juego se pueden hacer regalos. Si se pueden hacer regalos, yo no jugaría. ¿Por qué? Porque los pedófilos entran por ahí. Empiezan a regalarle regalos, o sea, le dan dinero para que se compren cosas de sus avatares, o le pasan cartas, o le pasan no sé qué. Se vuelven súper amigos para jugar, generan una relación de confianza del niño, que tú puedes estar hablando incluso con ese niño, ¿vale? Y están años generando esa confianza. Y luego, cuando ha pasado un año, 2 años, y ya tu hijo o tu hija le dice que es su mejor amigo, empiezan a pedirle fotos, empiezan y están un poco liados, ¿vale? Y esto pasa. Pasa mucho. Y la pena es que cuando pasa, a la familia le da mucha vergüenza y entonces no lo cuentan. Pero pasa mucho. Os digo que pasa mucho, ¿vale? Por eso hay que mirar bien qué es lo que se dice. Yo conozco a bastantes personas que le ha pasado esto y los padres me decían que incluso ellos revisaban las conversaciones, ¿no? Pero que como ya confiaban, como que había una confianza, pues, y uno de los casos, por ejemplo, saltó porque el niño le dejó abierto la foto que le había mandado esa persona en el móvil. Porque tampoco era capaz de decírselo a sus padres. Entonces la madre vio que no era un cuerpo de niño, era un cuerpo de adulto. Entonces, y en este caso, por ejemplo, era un niño pues, que hablaba mucho con sus padres, con mucha educación sexual y demás, ¿no? Y lo que hizo fue dejar el móvil ahí porque no sabía cómo comunicarlo. Pero muchas veces, o sea, sienten mucho miedo porque además les van a meter muchísimo miedo. No te van a entender. Yo soy la única persona que puede ayudarte. Si no me manda esto es que no soy tu amigo de verdad. Es que ya no tiene, fíjate que nadie queda contigo. Empiezan a hacer todo ese tipo de lenguaje. Y claro, cuesta mucho trabajo porque las personas que van a intentar entrar ahí son personas que son expertos manipuladores. Y esto no tiene nada que ver con la inteligencia. O sea, no es que vayan a abusar, o sea, no es que se vayan a aprovechar de mí porque yo vaya a ser más o menos inteligente. Tiene que ver con la parte emocional. Y ahí pinchamos todos. O sea, todos tenemos momentos de bajón y en el momento en el que nos conectamos con alguien, muchas veces, si genera confianza con nosotros, nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta de que esa persona nos está haciendo mal. Entonces tenemos que estar muy pendientes. Yo siempre me pregunto cuando es, no, estáis jugando, pero más o menos, yo oigo más o menos lo que dicen, o sea, estate bien pendiente. Porque yo me imagino, tú dejarías a tu hijo o tu hija, tú te vas a Madrid y tú dejarías a tu hijo o tu hija en un parque, ¿vale? Sin verlo. Lo normal es que estemos pendientes de ellos, porque no sabemos quién está por ahí. Es que en Internet está todo el mundo. Está todo el mundo entero. Entonces tenemos que estar pendientes, ¿vale? Si no estamos educando nosotros, esa persona que está hablando está educando. Eso también es importante. Todos estos youtubers que hablan súper mal, ¿vale? También están educando. Luego hay canales de YouTube maravillosos, que esos canales de YouTube son, por ejemplo, donde enseñan ciencia, enseñan tecnología. Genial, maravilloso. Si además tiene un interés por todos esos temas, pues maravilloso, pero que lo vea y que nosotros estemos cerca, que veamos cuál es su interés, que lo escuchemos, que estemos pendientes de lo que está viendo, ¿vale? Esto es un vídeo, bueno, me voy a saltar los vídeos, como luego si queréis os paso la presentación, que
Se la paso a Piedad y que os la pase si quiere. Y nada, simplemente reforzar el tema de la pornografía. El acceso a la pornografía está en los 8 años de edad, ¿vale? De media en España. Y es una pornografía hiperviolenta, hipersexualizada y que infantiliza muchísimo a la mujer. Esto quiere decir también que afecta y afecta mucho a luego las relaciones que van a tener cuando sean adolescentes y demás, ¿vale? Porque al final muchas veces acuden a la pornografía, o sea, cuando son pequeños y no es que lleguen y, o sea, simplemente pues a lo mejor han visto a un amigo mayor y se lo enseñan o le saltan o se van metiendo, en fin. O le ha dicho este amigo que lleva jugando mucho tiempo con él que meta una palabra en internet para buscarlo, ¿vale? Por ejemplo, es tan fácil como, o sea, es tan fácil acceder a la pornografía como poner porno al revés. Se acabó, o sea, ya te sale ahí todo. Entonces, esto muchas veces ellos se lo cuentan, ¿no? Y cuando se lo cuentan, pues entran. Y cuando entran, porque tienen curiosidad. Cuando tienen curiosidad, pues ven cosas. Y cuando ven cosas y no le explicamos que eso no es la realidad, que eso es ficción, que eso no ocurre de esa manera, se imaginan que eso es la realidad. Y cuando ellos cuando ellos tienen que tener esas experiencias, las recrean, ¿vale? Y esto ocurre a veces también. Vamos, que también me han llegado casos de personas, de niños, de ya más mayores, ¿no? Que han abusado de mí o no, yo no he abusado, yo simplemente hice esto con mi pareja, que es lo que yo había visto en las películas y esto no, y no lo hacen con maldad, ¿no? Pero hay que educar en eso también. Este es otro vídeo también. Y bueno, esto es como empieza el grooming, que lo hemos visto un poquito, ¿no? Tampoco quiero robar mucho tiempo. No sé si el tema del contacto inicial, que tenemos que tener mucho cuidado con los juegos y los mensajes en las aplicaciones. Intentar que no haya regalos ni favores, ¿vale? Que no esté aislado y que esa relación sea secreta. Cualquier relación secreta, cualquier secreto es malo. O sea, y como amigo papá no puede haber secreto. Cuando alguien te dice que guarda un secreto es porque algo malo tiene. Entonces es importante comunicarlo, ¿vale? Pero esto es importante que lo vayamos hablando en las comidas. Esto es muy importante que lo vayamos generando claro, porque luego cuando yo te pregunto y te hago, de repente veo algo y te empiezo a hacer como si fuera un interrogatorio, lo que me encuentro es que no quieren decir nada. Es normal, ¿vale? Y luego eso, que de esa manera intentas cortar todo lo que sea solicitud de fotos, de vídeos, ¿vale? Luego hay amenazas, solicitan vídeos, fotos y luego amenazan, ¿vale? Y por supuesto evitas encuentros físicos, que también lo hay, ¿vale? Como, o sea, a mí personalmente, y yo trabajo en un centro donde utilizamos mucho la tecnología, ¿vale? Me gustaría hacer una buena diferenciación, que no es lo mismo ser consumidor de tecnología que creador de tecnología, ¿vale? No es lo mismo que yo consuma, que yo esté delante de un ordenador consumiendo el juego que me ha hecho otra persona, a que yo le esté creando, lo esté generando. Hay una diferencia bastante grande, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de generar, podríamos decir, a lo mejor no que todo esto se borra, ¿vale? Pero sí que el equilibrio es mucho mayor. Siempre bajo la supervisión de un adulto, haciéndolo acompañado, ¿vale? Que no lo hagan solos. Pero cuando estamos generando, estamos inventando, estamos creando, estamos fomentando creatividad, estamos fomentando conexión con otras personas, estamos haciendo un montón de cosas, una multitud de cosas que no nos hace el ser consumidores de energía, de tecnología, ni de cualquier otra cosa. No es lo mismo preparar una comida que ir a un sitio a que nos la pongan, ¿vale? Lo que se generan son cosas distintas también. Entonces, es un punto importante. Consumidores de energía, o sea, de tecnología, cuidado. Generadores, ¿vale? ¿Está bien? ¿Vale? Teniendo en cuenta que tampoco pueden estar todo el día, que si les encanta el código, pues está estupendo, pero que tampoco pueden estar todo el día y aislarse de sus compañeros, ¿vale?